Buenas tardes. Muy complacido por participar en el cuarto Congreso Internacional de Ciencias Ambientales. Eh, Mi nombre es José Luis Lugo Arias y en esta ponencia trataremos sobre la absorción de nutrientes de aguas residuales empleando biochar de cascarilla de arroz modificado químicamente con cloruro de magnesio. Acá está mi correo. Eh, Muchas fuentes de agua se contaminan por descargas sin tratamiento. Es por ello que para remover los contaminantes que llegan en estas aguas, los ingenieros diseñan plantas de tratamiento de aguas residuales de tal forma que protejamos la vida acuática y la salud de las personas. Eh, Particularmente, la contaminación por nutrientes provoca eutrofización, que es decir, un crecimiento, estimulo el crecimiento excesivo de plantas acuáticas que al morir consumen oxígeno. Además de esto, los nitratos, cuando el agua contaminada con este contaminante puede producir cáncer o daño hepático cuando se consume con altas concentraciones de nitratos y fosfatos. Se puede encontrar afectaciones como la osteoporosis o enfermedades renales, entre otros. Ahora bien, en el país, particularmente en Colombia, no hay una norma que regule o que defina los límites máximos permisibles de nutrientes en las descargas de aguas. Por ello, se propone la absorción considerada de bajo costo a partir de un residuo muy usado, muy generado en Colombia, como es la cascarilla de arroz, y se propone su modificación química debido a estudios previos. En el país, según datos de la Agronet, en el 2019 se producen alrededor de 1.6 millones de toneladas de maíz, de los cuales del tallo se genera como residuo 400.000 toneladas. Y en cuanto al arroz, se producen alrededor de 4 millones de toneladas, de los cuales 785.000 kilotoneladas son un residuo de cascarilla de arroz, que esta pues se maneja, hay unos impactos ambientales negativos asociados debido al mal manejo que se da, como la quema, botadero a cielo abierto, que genera efectos severos ambientales. Eh, Ahora bien, la necesidad en Colombia es que en temas de agua y saneamiento, eh, la proporción del tratamiento de agua que se maneja en Colombia es alrededor de 15% del tratamiento biológico. Quiere decir que el 85% de las aguas que se generan en Colombia no se les da un tratamiento secundario como por ejemplo un proceso biológico. Entonces esto muestra la necesidad de incorporar técnicas de tratamiento de agua para remover contaminantes del agua. Vemos que Colombia está en comparación con países de África con una proporción incluso menor que países en vías de desarrollo. Por tanto, los objetivos del proyecto es producir o desarrollar biochar de cascarros modificado con cloruro de magnesio para remover nutrientes de aguas residuales. Como objetivo específico, el primero sería evaluar el rendimiento de la aplicación del bioabsorbente en flujo discontinuo y luego en columna de lecho fijo para tratar agua residual real. Eh, y finalmente, determinar la viabilidad económica de la aplicación de este bioabsorbente propuesto. La metodología se llevó a cabo en dos etapas. La primera, la evaluación del rendimiento del biochar preparado, primero en absorción en flujo discontinuo o reactores tipo batch, luego en columna de lecho fijo. Se hizo la modelación del proceso de absorción y escalado del proceso. Y en la segunda etapa es la viabilidad económica, eh, definiendo aspectos técnicos de su aplicación en escala piloto y pues la estimación de los costos e indicadores de la viabilidad económica como el valor actual. ¿Sí? Eh, el montaje que se llevó a cabo a escala de laboratorio para en columna de lecho fijo, se tomó agua residual de un efluente de tratamiento biológico de la de Arvigo, de España.
Se tomaron las muestras, se midieron los parámetros iniciales en laboratorio de cubo, pH, alcalinidad, nitratos y fosfatos. Se aplicaron las condiciones operativas, las mejores condiciones operativas, como altura de lecho, pH, entre otros. Luego se midieron estos parámetros fisioquímicos luego en intervalos de tiempo para evaluar la eficiencia de remoción. Las variables operacionales del proceso fueron una concentración inicial de aproximadamente 15 miligramos por litro de nitratos, 3.3 miligramos por litro de fosfato, un pH de 6 natural del agua, una alcalinidad de 30 y una de cubo de 32. Y como altura de lecho se trabajaron 4 centímetros y 8 centímetros del bioabsorbente con una temperatura de 20 grados Celsius y un caudal de la bomba peristáltica de 5.5 mililitros por minuto. Estos son los resultados de los ensayos en flujo discontinuo. La primera gráfica es para la remoción de nitratos, variando la dosis de biochar de cascarilla de arroz modificado químicamente. Se observa, por ejemplo, que las eficiencias estuvieron alrededor de 40% a 45%. Para nitratos, una dosis recomendada es de 1 gramo por litro, mientras que para fosfato se vio una mejoría cuando la dosis fue de 3 gramos por litro, alcanzando remociones de aproximadamente 90%. Estas son las condiciones operacionales: nitratos de aproximadamente 14 miligramos por litro y fosfatos alrededor de 3 miligramos por litro, con las condiciones operativas. Tiempo, por ejemplo, de contacto de 4 horas, pH natural. Dado los resultados de experimentos en discontinuos, se procedió a la altura del lecho fijo, pero con el agua residual real, partiendo de estas alturas fueron las que se obtuvieron con agua residual, con agua sintética de nitratos y fosfatos, pero los que se presentan aquí son con el agua residual real de la DAR de Vigo, España. La remoción de nitratos en el tiempo de la curva de ruptura. Los triángulos azules corresponden a la altura de operación de 4 centímetros y los cuadros rojos a una altura de operación de 8 centímetros. Entonces se observa que la curva fue más pronunciada con la altura menor y menos pronunciada con la altura mayor. Y esto se explica porque a mayor altura hay más bioabsorbente y más sitios disponibles para que los nitratos reaccionen más con él, o hay más área disponible, más sitios activos disponibles, y por lo tanto la eficiencia mejora con la altura. Este fue el comportamiento similar al que se obtuvo con el fosfato, donde la curva fue menos pronunciada para la altura de 8 centímetros. En esta de fosfato se observa que en 1200 minutos de operación no se alcanzó la saturación. Entonces esto indica que hay una alta capacidad de absorción de el biochar de cascarilla de arroz modificado con cloruro de magnesio para los fosfatos. En los modelos de curva de ruptura, John Nelson, Thomas Clark y Adam se ajustaron en todos los casos para nitratos 4 centímetros y 8 centímetros de columna del lecho de absorción. Y para fosfatos también hubo un buen ajuste de estos modelos, lo que indica la alta escalabilidad del proceso. Los modelos aplicados fueron John Nelson, Thomas Clark y Bohan Adam. El escalado de procesos, se tuvieron en cuenta 3 procesos: el de absorción en columna de lecho fijo a un caudal mayor piloto de 4.32, se estimó una profundidad de 40 centímetros, un volumen de lecho de 12 centímetros, el escalado de la pirólisis bajo hornos
adquiridos en Colombia, pues se estimó que se requerirá, por ejemplo, 114 kilogramos día de cascariarros para producir biochar de cascariarros modificado químicamente con una energía de 63 kilowatts. En cuanto a los costos asociados, en cuanto al escalado del proceso de aplicación de biochar al suelo, luego de haberse gastado en la absorción, se estimaron 21 toneladas al año para una hectárea de aplicación, con una dosis de 18 toneladas por hectárea y otros cálculos de variables operacionales de este proceso. Los costos de capital de inversión inicial alrededor de 123 millones de pesos colombianos, los operativos anuales, la producción del biochar propuesto modificado químicamente es alrededor de 8.000 pesos por cada kilogramo y la absorción más la producción de este biochar es alrededor de 110.000 pesos por metro cúbico de agua. Sin embargo, estos costos son elevados asociados a la producción del biochar, pero la absorción es más barata, es alrededor de entre 1.000 y 2.000 pesos por cada metro cúbico de agua, y la aplicación del biochar al suelo es alrededor de 865.000 pesos por hectárea. Sin embargo, se tienen ahorros importantes como alrededor de 10 millones de pesos por hectárea de consumo de agua y de ahorros de 180.000 pesos por hectárea debido a el uso de fertilizantes. El biochar propuesto eh, estuvo en el rango de precios con otros biochares obtenidos en la literatura, y cuando el biochar no se modificó, se redujo a la mitad. No se usaría para el tratamiento de aguas, pero sí para el tema del uso de aplicación al suelo. Este indicador para los costos originales de producción de cloruro de magnesio en Colombia, el proyecto no fue viable, y si se abarata el 50%, el 40%, tampoco alcanzó la viabilidad económica en 20 años de operación, mientras que si se produjera el cloruro de magnesio a precios de China, por ejemplo, el proyecto fuese muy rentable recuperando la inversión entre 2 y 3 años. Eh, Se obtuvieron altas capacidades de absorción, 1.4 miligramos por gramo para nitrato y 2.4 miligramos por gramo para fosfato. El proceso es altamente escalable, lo que puede eh, extenderse a procesos industriales. El biochar es viable siempre y cuando se abaraten los costos del cloruro de magnesio. Como investigaciones futuras, se requiere la optimización de las variables de producción del biochar para abaratar los costos, y el estudio con pruebas a escala piloto con aguas residuales industriales, por ejemplo, y la optimización del proceso, pero a una escala mayor como la piloto. Finalmente se propone un enfoque de absorción sostenible, teniendo en cuenta los residuos agroindustriales. Primero es absorber con el material sin tratar. Si las eficiencias son altas, en donde se alcance la calidad de agua o los límites, se cumpla con los límites máximos permitidos, entonces se emplea para el tratamiento de agua residual y pues se aprovecha este material de tal forma que se dé la economía circular, se forma la economía circular. En caso de que no se cumplan o no se tengan eficiencias esperadas para cumplir con las normativas, o se puede preparar de echar con la activación o modificar el absorbente químicamente, de tal forma de que se puedan cumplir los estándares de calidad de agua, las referencias, el correo de contacto si tienen alguna duda, y el equipo de trabajo con las profesoras Sandra y el profesor Joaquín. Muchísimas gracias, quedo atento a sus comentarios.